viene despidiendo a trabajadores, son 83 en total. Los trabajadores están reclamando por la reincorporación, creo que hay una cautelar de por medio. Vamos a presentar a Lucas Tondo, que es despedido de Electrolux, y también Celina Tidoni, que es abogada de los despedidos. Gracias por venir. Lucas, ¿cuándo te despidieron? Mirá, yo soy uno de los despedidos de la última tanda, que fue el 29 de abril. Como vos decías, van 83 despidos en lo que va del año, que empezó a partir de principios de enero hasta el 29 de abril, que fue cuando empezó el conflicto, que nosotros empezamos a manifestarnos porque esta situación era insostenible. Hace casi ya 20 días que la empresa no está cumpliendo con la orden cautelar que ordena justamente que nosotros tenemos que volver a nuestro puesto de trabajo, y es por eso que nosotros nos venimos moviendo por todos lados para tratar de hacer cumplir esta orden. Sabemos que nuestros despidos son ilegales, están hechos por fuera del preventivo de crisis. Además, esta empresa, Electrolux, es una multinacional, no es una pyme. Electrolux había solicitado a lo que se denomina el procedimiento preventivo de crisis en el marco de esta crisis social y económica, porque muchas fábricas lo han pedido en el último tiempo. Sí, exactamente, pero por eso yo te remarco que Electrolux es una multinacional, que no lo digo yo, lo dijo incluso el gerente de planta en una de las audiencias que tuvimos. Un día normal de producción hoy tienen de ganancia entre 10 y 12 millones de pesos por día, es decir, pudo haber caído la venta, pero la crisis la tenemos los trabajadores, que en este momento estamos quedando en la calle y estamos peleando por hacer cumplir una cautelar que ordena justamente nuestra reincorporación. Y creo que es lo que veníamos charlando antes con los compañeros, es decir, el domingo, más allá del partido que te represente, etcétera, la gente votó por un país donde los empresarios, donde los poderosos no puedan hacer lo que quieran con las leyes. Y yo creo que Electrolux es un claro ejemplo de esto, porque hace casi 2 meses que está pisoteando las órdenes judiciales, no le importa absolutamente lo que digan los jueces ni la ley en nuestro país, y del otro lado estamos nosotros, que somos trabajadores, que lo único que queremos es pelear por nuestro puesto de trabajo, y estamos convencidos de que es totalmente injusto y que vamos a seguir dando esa pelea hasta lograr el único objetivo que tenemos, que es volver a laburar. Celina. Sí, me parece que lo importante acá es remarcar que lo que planteó el fallo judicial tan importante, que es sobre 7 trabajadores que son los que requirieron, pero es sobre la situación general de los trabajadores de Electrolux, hace a una situación en la cual se despide el mismo día, a la última tanda, el mismo día que se realiza un preventivo de crisis. Por eso los jueces están planteando que hay una ilegalidad, porque primero despiden 83 y después realizan el preventivo de crisis, y después hay una cuestión de discriminación porque la contemporaneidad, digamos, de que el mismo día que se los deja fuera se realiza esta medida, no se puede sostener, y creemos que es muy importante que si se cumplan las leyes judiciales en el marco de esta situación de crisis que estamos viviendo, para que las empresas no hagan lo que quieran, digamos. Lucas, ¿cómo te despidieron? ¿Te enviaron el telegrama a tu casa? Mirá, a los últimos que nos despidieron nos despidió un molinete. Nosotros nos presentamos a trabajar ese día normalmente y se nos trabó el molinete, y de hecho nosotros nos quedamos ese día en la puerta de la empresa esperando una respuesta, porque era una situación sumamente, era terrible, o sea, ni siquiera alguien nos vino a decir el motivo, nada. Obviamente los despidos son sin causa, porque de hecho la mayoría tenemos los legajos intachables, pero la empresa está convencida en llevar adelante un plan de reducción, agarrándose de esta crisis, que yo estoy seguro que esta empresa, por lo que te decía antes, los números que maneja, la crisis la tenemos nosotros, que hace 3 meses que estamos peleando por volver a nuestro puesto de trabajo, y que incluso con los jueces ordenando nuestra reincorporación, tenemos del otro lado una empresa que parece que hace oídos sordos a eso. Por eso nosotros nos seguimos movilizando, nos seguimos manifestando por todos los medios que están Ahora, necesarios. ¿cuántos conflictos, y lo hemos contado con Mariano y con Agustina, conflictos laborales crecieron en la Argentina en el marco de esta situación? ¿Y dónde está, la Secretaría de Trabajo, porque ya no es ministerio, dónde está el Estado? Retirándose, me imagino, apartándose del problema del trabajador. Mirá, lo último que nosotros, el último acercamiento que nosotros tuvimos del Ministerio de Trabajo fue para homologar este preventivo de crisis, que nosotros sabemos muy bien que es trucho. Es decir, nosotros sabemos lo que producimos, nosotros vaciamos 90 heladeras por hora, es decir, y con una heladera nos pagaban a nosotros el salario de la quincena. Son números que nos exceden a nosotros, y nosotros detrás nuestro tenemos familias, que no podemos aceptar de un día para el otro que un molinete nos diga que estamos en la calle y que no vamos a poder llevar más la comida a nuestra casa. Por eso nosotros estamos convencidos, además de que venimos juntando muchísima solidaridad, de que estamos dando una pelea justa, y que hasta que no logremos nuestro único objetivo no vamos a parar, que es volver a trabajar. Adrián, yo recordaba el caso de PepsiCo, cuando de alguna manera el gobierno inaugura una senda nueva
de tratamiento de las empresas que alegan tener algún tipo de crisis, presentando un procedimiento preventivo y que se lo otorgaron casi sin revisarlo, es decir, a carpeta cerrada se lo facilitaron para que pudiera cerrar una unidad productiva, trasladarse a concentrar la producción en otra y despedir a la totalidad del personal. Yo quería preguntarles a ustedes, en este conflicto puntual, ¿cuál fue el rol del sindicato? Mirá, la última novedad que nosotros tenemos del sindicato fue que iban a acompañar las medidas que tome la justicia, o sea, las resoluciones que tome la justicia, y que iban a acompañar justamente a los trabajadores en ese sentido. Vos recién hablabas de tu familia y lo doloroso que es perder el trabajo. Ayer nosotros mostrábamos una imagen de Yerba Buena en Tucumán, por puestos de trabajo en un supermercado. Había 2 kilómetros de chicos de entre 18, jóvenes de 35 años, tratando de conseguir un puesto de trabajo. Me imagino que ha cambiado muchísimo tu vida a partir del despido, ¿no? Cambió muchísimo, la mía y la de mis compañeros. Yo, de hecho, soy un pibe joven, pero hay compañeros que están rotos porque hace 10 años que están trabajando en la fábrica y tienen tendinitis, y sabemos muy bien que no pasan un preocupacional, que están en peores condiciones que yo, o compañeros que tienen hijos. Es decir, nosotros estamos peleando por recuperar nuestro puesto de trabajo, y del otro lado tenemos a una multinacional. Por eso estamos convencidos de que nuestra pelea es sumamente justa, y venimos juntando la solidaridad para, a 3 meses y medio ya de conflicto, no bajar los brazos y seguir para adelante. Ahora, doctora, ¿se puede revertir esto? Sí, yo creo que en principio, para resaltar otro aspecto, que es que cuando inició este conflicto, la respuesta de la empresa fue solicitar la intervención del Estado por la justicia penal, llevándolos a los trabajadores a 2 audiencias penales, tratándolos como criminales, por donde se resolvió que era un conflicto de naturaleza laboral y que por lo cual se tenía que resolver en sede laboral, que es lo que ahora estamos requiriendo. O sea, que no solo es una medida cautelar a favor, sino que es un juez penal que dice que es un conflicto laboral, y consideramos que ahora tenemos que más que nunca hacer cumplir esta medida, que creo que hay posibilidades que en el marco de la crisis económica que estamos viviendo y la que viven los trabajadores de conjunto, tenemos que pelear para que se cumpla, y para que la empresa, además de eso, que cumpla las multas que en este momento no está cumpliendo, que es la que estipuló el juez, ¿no? Nos parece muy importante eso. Y una justicia que tiene cero de sensibilidad en el marco de esta terrible crisis que vive la Argentina, ¿no? Sí, igual más allá de eso, desde que empezó el conflicto, todo lo que sea el tema judicial fue lo que mejor nos está saliendo, de hecho, porque tuvimos 2 intentos de desalojo, acusándonos de barbaridades, a los cuales la justicia falló a favor nuestro, diciendo, como decía Celina, que era un conflicto laboral, que no tenía que resolverse en el ámbito penal, y después nosotros hicimos el pedido de la cautelar para, mediante de esa manera, poder volver a laburar, y el juez, tanto el juez como los fiscales, vieron más o menos lo mismo que venimos viendo nosotros. Adri, yo pensaba y digo, bueno, por supuesto, todas las empresas en la Argentina, la verdad que lo han venido pasando muy mal, pero hay algunas empresas que en un primer momento, y hablábamos de lo de PepsiCo, a mí particularmente me tocó cubrirlo desde el primer momento, y que en ese entonces pensábamos también, la situación era otra, ¿no? Y que había un aprovechamiento de situaciones para reducir plantas, no era necesariamente lo que estaba pasando. Y recién te escuchaba y mencionabas cómo se trabajaba día a día, y quería profundizar un poquito más para que nos cuentes cómo era el día a día justamente en esa empresa. Mirá, nosotros entrábamos a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana se prendía la línea de producción hasta las 3 de la tarde que nos íbamos, y a laburar. Es decir, a laburar son 90 máquinas, entre 80 y 90 máquinas que te pasan por hora. Es decir, los ritmos de producción son muy elevados. Y otra cuestión que da cuenta de que realmente esta empresa no tiene crisis es que está haciendo inversiones para renovación tecnológica. Es decir, al mismo momento que por la puerta de atrás se van compañeros a la calle, compran máquinas para, obviamente, no reducir la producción que están haciendo, pero obviamente con menos gente. Es decir, es bastante evidente. Nadie de la empresa de Electrolux, bajó a la puerta de la fábrica a hablar con ustedes. ¿Nunca tuvieron contacto con nadie de ellos? No, en la puerta de la empresa no. El contacto que tuvimos fue en las audiencias penales, claro, o incluso llevando a la PDI al Ministerio de Trabajo, que en vez de que en el Ministerio de Trabajo no daban ninguna respuesta respecto a esto, no se hacían cargo de estos despidos, y sin embargo sí llamaban a la policía para tratarlos. Perdón, a los la trabajadores como PDI criminales. es un órgano, no sé cómo se diría, un órgano de la policía de Santa Fe que fue creado para combatir el narcotráfico en el 2014, 2015 con el tema de los monos. Bueno, esa misma policía nos la mandaban a nosotros cuando estábamos en la puerta de la empresa pidiendo para volver a trabajar. Claro, la contestación de la propia empresa fue la represión, la policía la cerca de los trabajadores. Y en cuanto a movilizaciones, tienen planeado, si esto no avanza, ustedes tienen planeado
seguir con movilizaciones, seguir con los reclamos? Los pasos a seguir los definimos, obviamente, entre el conjunto de los despedidos, nos juntamos y discutimos cuáles son los pasos a seguir. Todavía no los tenemos armados. Estamos esperando, obviamente, que entre esta semana y la que viene se dé la segunda sentencia de la cautelar, es decir, estamos esperando que los jueces vuelvan a darnos la razón para, obviamente, volver a seguir empujando para volver a trabajar. Lo que vimos, ¿te acordás, Mariano, que hemos entrevistado a muchas fábricas y pymes que han cerrado, trabajadores que permanecen, acampan en la puerta de la fábrica y los propios vecinos del barrio les acercan alimentos para que ellos puedan llevarles a sus familias? Esto se ve bastante. Sí, y otra cosa que se ve mucho, Adrián, es casi sintomáticamente una mayor voluntad de incumplimiento de las normas por parte de las grandes empresas en comparación con las pymes. Lo que vemos en las pymes es, en general, esfuerzos ingentes por retener a la mayor cantidad de personal, porque básicamente a una pyme le cuesta muchísimo, es una inversión de largo plazo, son trabajadores que están muy cerca, que están codo a codo prácticamente con los dueños, con los accionistas, con las familias. En cambio, las grandes empresas generalmente que no tienen estas crisis, que les cuesta después, si tuvieran un gobierno que mirara cabalmente y que mirara en detalle estos balances que tienen que abrir para instrumentar los procedimientos preventivos de crisis, claramente no se los darían, no se los otorgarían. De hecho, en algún caso este Ministerio de Producción y Trabajo ha rechazado algún procedimiento preventivo de crisis. Pero lo que quiero decir es, en lugar de ir por la legalidad, lo que hacen estas grandes empresas es deshacerse de trabajadores, aprovechar las crisis para adelgazar su nómina de personal y eventualmente dejar los más jóvenes, los que tengan menos costo salarial, y poder sacarse de encima a menor costo también, a menor valor, aquellos que tienen más experiencia. Y según Lucas, Electrolux está invirtiendo en tecnología, lo decías vos. Sí. A ver, el presidente habló el día lunes en conferencia, habló ayer en la residencia de Olivos, me imagino que como todos los ciudadanos lo viste por televisión. ¿Qué sentiste? Hoy, por ejemplo, me anoté una frase, Macri dijo, el dolor nos está haciendo crecer, dijo, ¿no?, entre una de las frases, pero ayer tampoco dio soluciones al trabajador, ni para frenar los despidos, ni para frenar las suspensiones. ¿Qué sentiste, Lucas, cuando viste al presidente? Sí, yo siento mucha bronca. ¿Qué te voy a decir? Siento mucha bronca porque veo como yo mismo, como mis compañeros, como son cada vez más los compañeros. Yo trabajo en un cordón metalúrgico que hay, bueno, como te lo dije recién, hay muchas fábricas metalúrgicas y muchas de ellas perdieron turnos. Es una situación, la verdad, que es horrible ver cómo familias enteras están quedando en la calle. Yo creo que en ese sentido Electrolux y la lucha que estamos dando los trabajadores de Electrolux es una especie de guía. Porque nosotros venimos hace 3 meses y medio peleándola contra viento y marea. Y estamos demostrando más que mal que peleando es como se defienden los derechos y cómo se consiguen las cosas. Es decir, a nosotros nadie nos iba a decir hace 3 meses que íbamos a tener una orden cautelar para volver a trabajar. Y eso lo conseguimos gracias a toda la solidaridad que venimos juntando, gracias a la organización y la pelea que venimos dando. Es decir, yo creo que es angustiante ver al presidente y las cosas que dice, pero yo creo que el camino y la alternativa es organizarse con tus compañeros, organizarse con la gente de al lado, con los mismos que la están pasando igual de mal que nosotros, para enfrentar esta realidad, porque de esto tenemos que salir todos juntos. A ver, como abogada, representante de los trabajadores, ¿cuánto tiempo hacía que no veía esta situación, ¿no? Conflictos laborales de forma permanente. Y yo creo que en principio un antecedente es lo que contaba recién él, que en relación a PepsiCo, a Lear, ¿no? O sea, son conflictos que vienen sucediendo en los años anteriores. Creo que ahora el tema es que se incrementa la bronca por la crisis y por la situación que estamos viviendo, por lo cual sí, empiezan a aparecer muchos más estas situaciones, por lo cual hace que la pelea tenga que redoblarse. Yo creo que en principio, para acotar a lo que decía Lucas y lo que decías vos recién, nosotros en los cortes que se hacían, en las acciones que hacían los trabajadores, por ejemplo en la ciudad de Rosario, era muy grande la solidaridad que se expresaba de la gente, la solidaridad porque se sentían una identificación con el tema de los despidos. Y ese apoyo se nota y se notó, y creo que es lo que le da fuerza a la pelea de Electrolux, así como el apoyo de innumerables organismos de derechos humanos, Pérez Esquivel y un montón de organizaciones de derechos humanos se han solidarizado
por la criminalización y para manifestarse. Hoy, en estos días, vamos a presentar una amicus curiae en la causa también de organismos por la preocupación grande que hay y lo que expresa la causa Electrolux y lo que puede significar que este fallo salga favorable, siga siendo favorable y que los trabajadores de una vez por todas ingresen a la planta. A ver, Mariano, vos recién le preguntabas a Lucas sobre los gremios, qué papel cumplen cuando atraviesan algo tan difícil como son los despidos. Sabiendo que hay muchos conflictos, como recién decíamos, ¿los gremios están a la altura de las circunstancias o también se borran? Bueno, depende. Tenés como en botica. Hay sindicatos que se han puesto al lado de sus trabajadores porque evidentemente en esta circunstancia, en una crisis de esta profundidad y con un gobierno de estas características, porque no nos olvidemos que hay crisis y hay gobiernos que surfean de distintas formas estas crisis. Hay instancias en la historia reciente de la Argentina donde se podrán hacer muchos señalamientos sobre la política laboral, pero cuando había situaciones de despidos o situaciones de virtual quebranto de las empresas, se utilizaba un mecanismo que era el repro, los subsidios, para hacer una suerte de reconversión productiva, un respaldo que cubría una parte del salario mientras se trataba de superar la instancia de crisis. Los repros se han dejado de usar por parte del gobierno nacional. Y en ese sentido, ahí, respondiendo a tu pregunta, vos tenés gremios que se han puesto codo a codo con sus trabajadores, y hay gremios, también hay que decirlo, Adrián, que de la misma manera que hay empresas que han aprovechado, entre comillas, la circunstancia para adelgazar sus nóminas, hay gremios que han interpretado que determinadas plantillas de personal, de trabajadores, que no responden ideológicamente, es decir, estamos hablando de comisiones internas, delegados de fábrica, que no responden linealmente a la conducción de esos sindicatos, se han hecho muchas veces los distraídos respecto de estos conflictos. No son la mayoría, no es en todos los casos, los gremios actúan de una u otra manera de acuerdo a cómo se dan los conflictos, pero también es cierto que de los gremios, de los sindicatos tradicionales, tienen una actitud cuando las comisiones internas le responden linealmente y otra cuando estas comisiones internas son ideológicamente diversas. Lucas, tenemos que cerrar, pero tenés la oportunidad de hacer tu pedido, de hacer tu reclamo.